Gracias, doctor Alducin. Una de las principales y más recurrentes preguntas que nos han llegado es la siguiente. ¿Por qué Dios permite la adversidad? Muy bien. Bueno, pues ante esta pandemia, ¿verdad?, que estamos nosotros actualmente viendo, eh, nos recordamos claramente que podemos entender los propósitos de Dios, pero gracias a Dios que tenemos la Biblia. Si no tuviéramos la Biblia, pues no podríamos comprender que estamos enfrente de un Dios cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Isaías 55, del 8 al 9. Entonces, para poder entender y darle sentido más que nada a las cosas que están sucediendo, tenemos que recurrir a la Biblia desde luego, y es lo que vamos a estar haciendo, y vamos a ver de qué forma podemos entender estos propósitos de Dios que se encuentran detrás de las tragedias. Pero veamos en primer lugar algunos ejemplos de la historia, otros ejemplos reales que hemos nosotros contemplado para que podamos irlos relacionando o asociando con lo que estamos alrededor experimentando. Por ejemplo, en el diciembre del 2004, todos ustedes recordarán que murieron 200,000 personas en el tsunami en el Océano Índico, o sea, entre el África y entre la Indonesia, incluyendo a miles de cristianos. Se calcula que casi el 65% de las personas que murieron de estas 200,000 eran cristianos. Y estamos hablando de cristianos que iban a una iglesia y que eran cristianos evangélicos, o sea, y además casi el 35% eran niños. ¿Qué sentido le podemos dar a esto? Bueno, podríamos decir es que realmente está Dios consciente de las tragedias que nos rodean, o está participando Dios en lo que nos rodea, o simplemente creó el mundo y lo echó a andar y dijo, bueno, pues cada quien que tenga su destino y cada quien que haga lo que quiera y ya yo me hago a un lado y nos vemos al final. De ninguna manera. Dios está sentado en su trono, Dios está al control de todas las cosas que están experimentando. Y veamos otro ejemplo bíblico también en Marcos capítulo 4, versículo 41. Encontramos que después de que la barca fue azotada por el viento y el mar, etcétera, etcétera, lo que dijeron las personas de Cristo fue lo siguiente. Entonces temieron y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En otras palabras, aquí podemos ver claramente que aún el viento y el mar obedecían a Jesús. Y este es el mismo Jesús, porque dice Hebreos 13, versículo 8, que Él es el mismo hoy, ayer y para siempre. Entonces, poniendo estos dos ejemplos, la tragedia aparente del tsunami en el 2008 y todo lo que estamos viendo, 2004, perdón, y lo que vemos bíblicamente, nos damos cuenta que es lógico que Jesús pudo haber detenido el coronavirus y lo puede aún detener, porque Él está al control de todas las cosas. O creemos que todas las personas que mueren merecen mejor quedarse en este mundo, o que realmente es mucho mejor seguir sufriendo en este mundo con nosotros. Y esto es lo primero que tenemos que abordar. Y aquí estamos profundizando un poco más teológicamente y filosóficamente también, para que podamos centrarnos, enfocarnos verdaderamente en la mente de Dios. Todos nosotros tenemos que morir. Dice Hebreos 9:27, porque está establecido que muramos una sola vez. Todos vamos a morir, niños, jóvenes, de tercera edad, de la cuarta edad, todos tenemos que pasar de este mundo a otro mundo. Ahora, la forma como nosotros vamos a morir no la podemos escoger, desgraciadamente, porque no somos dioses, no nos creamos a nosotros mismos. Entonces, Dios, como creador de todos nosotros, Él tiene el derecho y la potestad, el poder, la autoridad de llevarnos a nosotros, a todos nosotros, de cualquier manera, por un accidente en el mar, alguien se ahoga y se lo come un tiburón, un terremoto, queda sepultado bajo toneladas de piedras, un edificio, un accidente, una enfermedad, varias, etcétera, etcétera, pero todos tenemos que morir. Pero la Biblia nos abre el panorama y nos muestra
¿qué hay después de la muerte? O sea, no queda la cosa ahí, sino que hay un mundo muchísimo mejor esperándonos, porque estamos nosotros simplemente pasando por acá como peregrinos y no nos damos cuenta que no podemos aferrarnos a las cosas materiales, porque el propósito principal por el cual Dios nos creó fue, dice Juan, Evangelio de Juan 17:3, para que conociéramos a Jesús y para que conociéramos a través de Jesús a Dios. Porque Jesús dijo en Mateo 11, 27 y 28, nadie conoce al Padre sino yo y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, nadie puede conocer a Dios, el creador de todas las cosas, si antes no tenemos una relación con Jesucristo, porque a Él fue a quien escogió el Padre para que Él bajara al mundo, para que nos diera las palabras del Padre, para que nos revelara que Él salía del Padre, que iba a regresar al Padre y que si se iba, como lo hizo hace 2000 años, era para preparar un lugar para todos nosotros. Jesús dijo en Juan 4, no se turbe su corazón. No tenemos los cristianos por qué perturbarnos, perder la paz, perder la concentración, perder el enfoque en las cosas más importantes que son las cosas eternas. Entonces, claro que Cristo lo puede tener el coronavirus y puede tener cualquier cosa, pero ahora tenemos que pensar algo que es muy importante. En este tsunami que mencionamos de Indonesia, la mayor parte de los muertos, como vimos, eran personas menores de edad y cristianos. ¿Qué razones tuvo Dios para haber permitido que 200,000 personas de la noche a la mañana, brum, fueran barridas y fueran ahogadas y desaparecieran de este mundo? Y lo podemos decir de la misma forma del coronavirus. Dios tiene todo el conocimiento y Él tiene toda la autoridad para todas las fuerzas naturales y sobrenaturales y enfermedades, terremotos y todo lo que pasa. Ni el pecado de Satanás ni las enfermedades son más fuertes que Jesús. Recordemos esto, porque Jesús nunca ha sido arrinconado en una esquina. Jesucristo está al control de todo lo que pasa. Dice el Salmo 33, y ojalá que todos ustedes que estén escuchando estos estudios, estas preguntas, tengan sus Biblias. Dice el Salmo 33, versículo 11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, la pregunta ahora es, si Jesús está supervisando y está controlando el mundo y está vigilando todo lo que sucede, gobernando todos los desastres y todas las enfermedades del mundo, incluyendo las dimensiones aún pecaminosas de millones de personas, la respuesta es sí lo está. Sí está al control Dios, sí está supervisando, y esta es la razón por la cual, qué buena pregunta estamos realmente tratando de contestar. ¿Cuál es el sentido de por qué Dios permite esto? Si Él está al control, si Él está vigilando todo, ¿por qué lo permite? Ahora vamos a ver de qué forma le podemos dar sentido con algunas verdades bíblicas acerca de esta respuesta que necesitamos. Número 1, vivimos en un mundo corrompido. Vivimos en un mundo donde de nuestros padres, Adán y Eva, pecaron en la caída. En ese momento vino una maldición al mundo que se llama la muerte, una contaminación, un virus que traemos todos desde hace aproximadamente 6,000 años. Dice la Biblia en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Dice Hebreos 9:27 que por eso tenemos que morir. En otras palabras, este problema que tiene el mundo acerca de qué es el mal dentro del ser humano, por qué los niños desde que nacen manifiestan tendencias hacia la maldad. A un niño nunca le enseñamos portarse mal, ¿verdad? Porque los niños por naturaleza se portan mal. Les enseñamos a portarse bien. Y cuando este fenómeno de carácter psicológico y sociológico lo han tratado de examinar, ha llegado a la conclusión errónea,
Por ejemplo, mencionemos algunos personajes que han tratado de contestar cuál es el problema del ser humano de esta maldad, de este virus que traemos desde hace 6,000 años. Bueno, decía William Shakespeare, el gran dramaturgo inglés, que era el problema de un defecto trágico, que era un problema del ser humano, y en su obra de Hamlet él lo mencionó. El gran psicólogo vienés Sigmund Freud, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, es el medio ambiente y la sexualidad está relacionada con la maldad del ser humano. Después viene en el siglo XIX Carlos Marx, Federico Engels, y comienzan ellos a mencionar y escribir en su libro El Capital y el Manifiesto Comunista. El problema del hombre son la lucha de clases. Si el proletariado puede derrocar a la clase burguesa, va a haber una equidad, una igualdad económica y entonces la sociedad van a ser igual. Total que podemos examinar a más de 20, 30 personajes de la historia, filósofos, escritores, y ninguno podrá decirnos el problema del ser humano, que es el pecado. Entonces, partiendo de esta primera verdad, de que el mundo en que vivimos es un mundo donde hay pecado, porque nosotros somos agentes morales libres y nosotros somos responsables de nuestras decisiones, tenemos que entender que por eso Dios nos va a juzgar al final. Entonces los cristianos que hemos sido salvados por el Evangelio de la gracia de Jesucristo, no vamos a escapar de esta corrupción y de esta vanidad. Dice el libro de Romanos el apóstol Pablo, capítulo 8, porque la creación, versículo 20, Romanos 8, 20, la creación fue sujetada a vanidad. Esta palabra implica a vaciedad, o sea, el ser humano, si no tiene una relación con Dios, su vida carece de propósito y significado. El ser humano sin Dios es exactamente, lo dicen los animales, semejante a los animales. Entonces, no hay ninguna diferencia entre un ser humano y un animal cuando no tiene el propósito y el significado de vivir cerca de Dios. Esto es lo que significa que toda la creación está sujetada a una falta de sentido y a una falta de propósito, pero veamos que Dios lo permitió con un propósito, no por su propia voluntad, o sea, no porque lo hayamos querido nosotros, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Al permitir Dios que este mundo en el que vivimos pudiéramos nosotros encontrarnos algún día como todos los cristianos. Yo puedo citar mi propio ejemplo. Hace 40 años que predico este mensaje del Evangelio, me encontraba antes de conocer a Cristo sin propósito, sin sentido, sin dirección, completamente perdido en filosofías humanas, y sentí que realmente necesitaba encontrar algo que le diera propósito y sentido a mi vida. Y esta es la razón por la cual Dios permitió que naciéramos así, para que descubriéramos nosotros, por nosotros mismos, que este sentido y este propósito no lo vamos a encontrar ni en el poder, ni en el dinero, ni en la popularidad, ni en la vanagloria, ni en ninguna cosa que podamos buscar. Fuimos creados para poder descubrir que necesitamos a Dios, que Dios es el propósito y el que le va a dar sentido a nuestra vida.